Entonces, yo voy a empezar con el primer tema, como ya lo mencionaba el doctor Franco, el de ética y aborto. Entonces, ya estamos listos para esto y vamos a hablar sobre aspectos éticos durante la atención del aborto terapéutico. Y esto es un poco para recordar qué es la ética dentro de esto, por donde lo paso. Bueno, yo no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación y vamos a hablar básicamente de algunos principios de la bioética, aborto terapéutica, legislación en el Perú y el mundo, qué dicen las organizaciones académicas internacionales, el aborto terapéutico y los médicos ginecobstetras, porque tienen que recordar que quien finalmente hace un aborto terapéutico es el médico ginecobstetra, no hay otra especialidad que la pueda hacer, porque eso está por norma técnica nacional, solamente el médico ginecobstetra es el que va a hacer un aborto terapéutico y tenemos unas conclusiones finales. Entonces, lo que se trata, cuando uno trata de hablar de ética, es tratar de ver, en realidad, en buenas cuentas, lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Tienes que usar una visión más bien tolerante frente a las posiciones radicales que establecen límites líquidos a los comportamientos más allá de lo que la naturaleza pudo haber establecido. Cuando uno habla sobre aborto, ya en el mundo antiguo siempre se ha hablado de ese tema. No es un tema actual. Miren, Platón decía que era apropiado en ciertas circunstancias, sobre todo cuando había incesto. O Aristóteles decía que era admisible antes que el alma más alta se desarrolle. Miren los conceptos que se hablaban antes, de que decían que cuando había un embrión feto, el embrión feto no tenía alma, sino hasta 40 días después. Entonces, si se perdía 40 días antes, no había ningún problema. Sin embargo, en el pensamiento de aquella época decía que el alma recién entraba en el cuerpo a los 40 días. Pero primero era en el hombre y unas semanas después, si es la mujer, recién entraba el alma. Hipócrates decía no llevar a cabo por los médicos, decía que no debería hacerse daño a la mujer. Tomás de Aquino fue el primero que dijo que lo de la llegada del alma y es el primero que planteó que eso era un homicidio. Por eso de esa época viene esa idea de que el aborto es algo criminal. Entonces, la bioética nos puede llevar apareció recién en los años 70 en Estados Unidos y el término de bioética fue acuñado por Van Rensselaer Potter, médico oncólogo y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Wisconsin, quien publicó en 1971 su libro titulado Bioethics, Bridge to the Future. Fíjense, ese término recién data de 1971, ¿no? Y lo que se trata en la bioética es básicamente la ética de los principios o principialismo. Es decir, que tenemos 4 principios básicos, que son la autonomía, la beneficencia, no maleficencia y justicia. Esto es algo que siempre tenemos que recordar. Diferentes organizaciones a nivel mundial nos recuerdan qué cosa es la autonomía. Autonomía es es la situación en la cual el médico debe respetar los deseos de la paciente en base a lo que nosotros le informamos. Nosotros le informamos sobre una patología, cuál es su diagnóstico y cuál es el mejor tratamiento posible para ese paciente. Y entonces es la paciente la que decide finalmente el tratamiento que se le va a dar. Ese es el principio de la autonomía. El bienestar del paciente implica que el médico debe poner el bienestar del paciente por encima de sus intereses personales. Eso es muy importante. La no maleficencia es el clásico primum non nocere, primero no hacer daño al paciente. Y finalmente el de justicia o justicia social implica eliminar todo tipo de discriminación, todo tipo de discriminación. O sea, yo tengo que atender a todos los pacientes igual, al pobre o al rico, al blanco o al negro, al hombre o a la mujer. Todos son iguales para los médicos. Entonces es el principio de la justicia. Entonces, recordando esos principios, Diego de Gracia, que ha sido un estudioso muy grande sobre el principialismo jerarquizado, dice que hay 2 niveles, de los 4 principios que ustedes tienen, hay 2 niveles. Hay uno lo que le llaman la ética de mínimos, la ética de mínimos y hay una ética de máximos. Entonces, en la ética de mínimos, lo mínimo que tiene que haber cuando uno aplica la bioética son los principios de no maleficencia y justicia, o sea, es para todos y no hacer daño. Y el otro escalón, la ética de máximos, que es la beneficencia y la autonomía. Por eso algunos dicen que la autonomía es el principio que tiene más peso en la actualidad cuando uno habla de bioética. Desde ese punto de vista,
hay problemas éticos en la práctica clínica. Vamos a tener que tomar decisiones y esas decisiones estarán basadas en la mejor evidencia científica que nosotros podamos tener. Para eso tenemos que estar siempre al día de todo lo que de todas las patologías o procedimientos que se tengan que hacer. Entonces, es muy importante, es lo bueno, lo que es bueno o justo hacer y su justificación. Entonces, estos dilemas éticos hay que tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. ¿Le haré una cesárea o no le voy a hacer la cesárea? ¿No? ¿Vamos a terminar el embarazo o no vamos a terminar? Y eso es algo que uno tiene que decir. La paciente tiene 27 semanas de embarazo y hace una lactancia con criterio de severidad. Debo terminar el embarazo, pero si lo termino, ese feto tiene 27 semanas. ¿Y cuánto pesará? Menos de 1 kilo probablemente. Pero si va a nacer y después se va a morir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Yo tengo que hacer justamente un balance de toda la evidencia científica que se tiene para tomar una decisión que es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nos lleva a la bioética. Y justamente en bioética y aborto todavía hay más problemas, porque como el aborto es un tema que siempre ha sido criminalizado, como ustedes pueden ver desde la época romana, y entonces se hablaba de que era un crimen, era un asesinato. Desde hace 200 años después de Cristo se habló primera vez que se estaba produciendo un asesinato y por eso es que ahora tenemos esa idea de que es un crimen. Entonces es un problema difícil. Sin embargo, el Colegio Médico ya desde el año 70, miren, desde los años 70 había dicho de que cada caso de aborto terapéutico que se plantee en el ejercicio de la profesión debe resolverse a criterio de una junta médica de no menos 3 especialistas en el problema que se trata. El Colegio Médico fue la primera organización que justamente dijo que se podía hacer un aborto terapéutico, pero tenía que tener ciertos requisitos y se tenía que cumplir y tener una junta médica. No era que era una decisión de un solo médico, sino de una junta médica por todas las implicancias que tenía. Pero además el Colegio Médico también hizo un taller nacional sobre derechos sexuales y reproductivos en el año 2007, donde el aborto terapéutico fue definido como la interrupción del embarazo cuando se considera que ésta afecta a la salud física o mental de la mujer. Se asumió la definición de la salud de la Organización Mundial de la Salud. La salud es el completo bienestar físico, mental y social. Entonces, no es solamente que no tenga una enfermedad, sino que es el completo bienestar físico, mental y social. Entonces, cuando hablan de aborto terapéutico es cuando hay afectación de la salud física o mental de la mujer o cuando está en riesgo la vida de la mujer. Entonces, es una situación muy difícil para tomar una decisión. Por eso es que el Colegio Médico con la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología siempre estuvieron promoviendo lo que es la responsabilidad médica frente a la interrupción legal del embarazo. Porque finalmente, como les digo, quienes van a tomar la decisión de una interrupción de un embarazo son los médicos y especialmente son los médicos ginecobstetras, ¿no? Y hay una posición también del Comité de Ética, de Ética y de Ontología del Consejo Nacional en marzo del 2007 que decía que los médicos de diferentes especialidades deben orientar a sus pacientes para prevenir un embarazo cuando tienen una patología que se pueda agravar con el embarazo. O sea, yo puedo ser dermatólogo, yo puedo ser cardiólogo, nefrólogo, endocrinólogo, pero yo tengo que ver a una paciente si es que tiene riesgo de un embarazo. Entonces, mucho mejor es prevenir un embarazo que tenga una mujer un embarazo en condiciones de riesgo, que tenga un lupus eritematoso sistémico grave y que ella salga embarazada. ¿Por qué no se le dijo que no debería salir embarazada? O que tenga una insuficiencia cardíaca congestiva, grado 3 o 4, y nadie le dijo a ella que no debía salir embarazada, y sin embargo salen embarazadas las mujeres. Entonces ahí tenemos todos los médicos, todos y todos los médicos, tenemos una responsabilidad con nuestros pacientes. Y como ustedes pueden ver en el nuevo Código de Ética y Ontología del Colegio Médico del Perú, dice, y eso tienen que leerlo, es del año 2023, dice, en el artículo 31, el médico tratante debe informar a una paciente en edad reproductiva, en el caso que presente una enfermedad que contraindique el embarazo, del riesgo de agravar la enfermedad poniendo en peligro su salud y su vida. Miren que esto es muy importante. O sea, yo puedo ser de la especialidad que sea, pero yo si tengo una mujer que está en edad reproductiva, es decir, entre los 15 y 45 años, que tiene la posibilidad de salir embarazada y tiene una patología, ¿esa patología se agravará con el embarazo? ¿O el embarazo se pondrá en riesgo la vida de la mujer por la patología que tiene? Ese es algo que yo tengo que prever. Yo no voy a esperar que ella salga embarazada, yo le tengo que decir. Y si tiene riesgo del embarazo, entonces tengo que prevenir. ¿Cómo puedo prevenir? Con un método anticonceptivo. Y de esa manera yo no tengo que recurrir después a un aborto terapéutico.
Entonces, muy importante lo que es este artículo 31 y más aún en el artículo 30 dice, el médico debe respetar el derecho de la mujer a salvar su vida cuando acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica sea la única manera para no morir o evitar un daño permanente a su salud ciñéndose a las pautas establecidas por la ley. Fíjense que acá hay un concepto bien importante que es el de autonomía. Uno le puede decir a la mujer que está en riesgo su vida o está en riesgo su salud. Y si es que la paciente decide, ella puede solicitar voluntariamente la interrupción del embarazo. Pero si ella dice, no, yo quiero seguir con mi embarazo, es decisión de la mujer. Ese es el principio básico de la autonomía. Y como ustedes pueden ver, es para evitar que ella se muera o para evitar un daño en su salud física o mental. Y además, ciñéndose a las pautas que dice la ley. La ley en Perú solamente tiene el artículo 119 del Código Penal que dice sobre el aborto terapéutico, que eso es lo que vamos a ver. Entonces, cuando uno tiene fe en ese caso, se aplica lo que es la ética clínica, elección del problema moral a discutir los cursos extremos. Por una parte dice, practico la intervención, por un lado, no practico la intervención. Y en el medio, interrupción del embarazo y la muerte del embrión o el feto. Es lamentablemente a veces el dilema ético que tenemos y la decisión es muy difícil. Especialmente para nosotros que somos médicos ginecólogos, es muy difícil tomar ese tipo de decisión. Yo todos los días estoy al lado de una gestante y estoy escuchando latidos cardíacos, estoy atendiendo a la gestante y espero que los dos salgan bien. Entonces, por eso imagínense ustedes la dificultad que tenemos, pero gracias a la ética clínica nosotros ponemos todos los principios en una balanza y entonces vamos que la balanza se va a inclinar hacia la mujer. El principio de autonomía, sobre todo, que es el de más peso, y en el feto nos queda el principio de no maleficencia. Pero acá está el beneficencia, justicia y autonomía. Entonces al final se interrumpe el embarazo. Probablemente una de las razones por las cuales es que los ponderados no son iguales del feto y el ponderado que se le da a la vida de la mujer. Se pasa muy rápido. Solamente para decirles que en el mundo el primer país que legalizó el aborto fue Rusia en el año 1920. ¿Y por qué hicieron esa legalización del aborto? Porque decían que los abortos ilegales a menudo dañaban la salud de las mujeres. Miren qué buen pensamiento, o sea, pensaron en las mujeres, porque muchas mujeres no querían un embarazo, se lo interrumpían y finalmente se morían, porque hacían en forma ilegal. Entonces dijeron, no tienen por qué morirse. Así que nosotros vamos a legalizar el aborto. Eso fue Rusia, fue el primer país en legalizar el aborto. Y a través del tiempo se ha ido hoy. A través del tiempo, bueno, no quiere. Acá tampoco, acá. Miren, a través del mundo se ha ido legalizando el aborto. Como ustedes ven, la mitad de arriba del mundo está despenalizado el aborto y la otra mitad tiene algunas razones por las cuales se puede interrumpir un embarazo, como en el caso del Perú, que dice que está permitido por motivos de salud. En otros está permitido solamente para salvar la vida de la mujer, que son muchos países. Pero en la mayoría solamente no hay ninguna restricción, como ustedes pueden ver en este mapa. Esto es acá en Latinoamérica, mucho avanzado, Argentina, Uruguay, Colombia, muchos estados de México también, donde es más restrictiva la legislación, es en Centroamérica. Este es un ejemplo de cuando se prohíbe el aborto y el aborto es clandestino. Miren cómo en este país que es Rumanía, prohibieron el aborto y entonces empezó a haber un montón de muertes maternas por aborto clandestino. Aumentó la razón de muerte materna. Y cuando se volvió a despenalizar en el año de 1990, se penalizó otra vez, disminuyó la muerte materna por aborto. Ya les dije que en el Perú, desde el primer Código Penal, desde el año de 1833 y luego desde 1991, no se ha producido ninguna modificación respecto al tratamiento del aborto. El Código Penal del 1924 penaliza todas las figuras de aborto, con excepción del aborto terapéutico. Ahí está. Artículo 119, aborto terapéutico. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada, cuando es el único medio para salvar la vida o para evitar en su salud un grave y permanente. No es punible, o sea,
no está castigado y debe ser practicado solamente por un médico, solamente el médico puede hacerlo y tiene que tener el consentimiento de la mujer. No es que no hay que hacer un aborto terapéutico y yo le indico y ya está, no es así. Siempre tenemos que decirle al paciente, pedir su autorización. La Asociación Médica Mundial, que es la que ve todos los aspectos bioéticos y deontológicos a nivel mundial del acto médico, dice que el término de embarazo por indicación médica se refiere solo a interrupción del embarazo por razones de salud, conforme a los principios de la medicina basada en la evidencia y a la buena práctica médica. O sea, tenemos que tener un buen sustento para hacer esto. Solamente ahí está permitido que nosotros podamos esto. La Organización Mundial de la Salud está recomendando la despenalización. La Federación Internacional de Ginecobstetricia también dice que los embarazos con fetos con enfermedad intratable, o sea, los fetos con malformaciones congénitas incompatibles con la vida, la interrupción del embarazo está éticamente justificada y debe ser ofrecida a la gestante, nunca impuesta. Nosotros, con el adelanto de la medicina fetal, nosotros cada vez diagnosticamos, y ahora más tarde lo van a ver cuando presenten ecografía del primer trimestre, segundo trimestre, cómo se hacen diagnósticos de malformaciones congénitas incompatibles con la vida, con la anencefalia, por ejemplo. En mi época, cuando yo iba a la residencia, yo atendía partos hace más de 30 años, y al final yo no sabía qué era lo que tocaba en el tracto vaginal, era un anencefálico. La mamá no sabía que era un anencefálico, y yo tampoco sabía que era un anencefálico. Ahora eso se diagnostica a las 12 semanas. Entonces la mujer podría tomar una decisión porque eso afecta terriblemente la salud mental de una mujer. No es un hecho que sea frecuente que una mujer le digan, ¿sabe qué? Es un feto con una malformación letal. Eso es una cosa infrecuente, pero tiene graves repercusiones en la salud de las mujeres. La FLASOC también dice lo mismo. Miren, las grandes sociedades científicas dice que el Colegio Americano, el Royal College, la Sociedad Española y la Sociedad Canadiense, existe un consenso amplio que esto es éticamente justificado por razones médicas o terapéuticas, embarazo producto de una violación sexual o embarazo con malformaciones congénitas incompatibles para evitar daños graves y permanentes a la salud física o mental de la mujer embarazada. Ahí está lo de la anencefalia. El doctor Luis Tábara hizo un estudio muy importante que dice que la anencefalia tiene repercusiones sobre la salud física y mental de la gestante. Eso es totalmente válido, pues, porque si a una mujer le dicen tu bebito no tiene cerebro, debe ser una cosa terrible, en realidad es terrible eso. Igual, otros autores también hablan muy bien de la anencefalia. La doctora Marta Rondón dice, el presunto principio de beneficencia para el feto, porque algunos dicen, no, ¿dónde está el principio de beneficencia para el feto? Porque le voy a hacer daño. El presunto principio de la beneficencia para el feto ha dado lugar a la maleficencia grave para la madre, pues se ha sometido a llevar a término un embarazo cuyo desenlace fatal se conocía de antemano. O sea, acá lo terrible de esto es que en 9 meses la mujer va a dar un parto y ese parto de recién nacido que se va a morir. Eso le llaman un funeral prolongado. Y es una situación muy, muy dolorosa para cualquier mujer. Entonces acá es lo que yo les decía, ¿qué pasa ahí con ginecobstetra y el aborto? Hay una gran intimidad con el feto, pues. Nosotros todo el tiempo estamos escuchando, viendo en la ecografía a los fetos. Entonces, y por otro lado, somos los únicos que hacemos el aborto. No hay otra especialidad. No lo va a hacer el cardiólogo, el endocrinólogo, el internista, el cirujano, no lo va a hacer, solamente lo puede hacer el médico ginecobstetra. Entonces, frente a esto, ¿qué decimos? A nadie le gustan los abortos, ni a las mujeres ni a los médicos. Esa es una verdad cierta. No es que yo voy a hacer un aborto terapéutico y estoy feliz, de ninguna manera. Esto no es así, a nadie le gusta. Sin embargo, en ciertas circunstancias prácticamente todos terminamos aceptando el aborto, solo en ese caso, dice. Solo en ese caso lo vamos a hacer. ¿Qué circunstancias es más aceptado el aborto? Cuando hay riesgo para la salud y la vida de la mujer, un embarazo producto de una violación o una malformación fetal muy grave.
Y acá está, miren, este estudio que hizo el doctor Aníbal Faúndez, un prestigioso médico chileno que reside en Brasil, hizo un estudio, les preguntó a los médicos en qué circunstancias harían el aborto: por violación, 76%, por la congénita grave, 77%, y riesgo en la vida, casi un 80%. O sea, en esos casos sí lo harían. Entonces, de esa manera, ¿qué conducta tienen los médicos? Pueden dar a hacer el aborto en caso de paciente antiguo, de familiar, si se trata de su pareja, probablemente sí, o refiere para que alguien lo haga bien, o enseña a usar misoprostol, o hace el aborto. Eso es lo que sacó Y miren, si esa paciente es un cliente, aquí sí le he puesto acá el doctor Faúndez, el 40% le haría un embarazo, un aborto en un embarazo no deseado, familiar, 48%, y si fuera su misma compañera llega casi hasta el 80%. O sea, en esos casos sí haría un aborto, o sea, sí lo aceptan. Entonces, miren cómo cambia la figura, cuanto más cerca está a nosotros, es más diferente. Por eso que, de alguna manera, en ginecobstetra nosotros siempre estamos muy cerca de esta situación, que realmente es muy difícil. Vamos a ir avanzando. Entonces, aclaramos que no estamos promoviendo el aborto, reconocemos que el feto existe y tiene un valor moral, y hay que colocar límites claros de edad gestacional. Por eso se habla de aborto terapéutico es hasta las 22 semanas. Hasta 22 semanas. ¿Por qué? Porque ese es el límite de inviabilidad. Pero si ya tiene 23 semanas, es un feto que puede sobrevivir, muy bajo el porcentaje, probablemente 10%, pero puede sobrevivir, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando tomemos una decisión de ese tipo. Y establecer las condiciones en que el aborto es permitido. Por eso ahí lo más importante es el consentimiento de la mujer. Ella es la única que puede tomar la decisión. O sea, nosotros podemos decir, sí, te puedes morir, el riesgo es alto. Sí, doctor, pero yo quiero continuar con mi embarazo. Ella puede continuar. No hay ninguna fuerza en el mundo que pueda hacer esa opinión. Y nosotros como médicos debemos respetar ese principio de la autonomía. Cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un grave y permanente. Esto significa que no es necesario que la mujer esperemos a que esté muriéndose para recién intervenir, pero de repente ya es muy tarde. Entonces nosotros tenemos que ver, tenemos que sentarnos y ver qué riesgos posibles tiene esa mujer. Tiene un lupus eritematoso sistémico con insuficiencia renal y que va a empeorar con el embarazo, de hecho que va a empeorar, así lo dice la evidencia científica. Entonces no vamos a esperar que esté mal, grave y que se pueda morir por ese embarazo para nosotros actuar. Hay que tener mucho cuidado. Y ahora. Y lo otro que uno tiene que tener en cuenta, la dimensión mental de la salud, ¿no? No se requiere la existencia de una incapacidad absoluta de enfermedad mental severa. ¿Para qué nos sirve la salud mental? Para nosotros poder autorrealizarnos, para poder hacer algo en la sociedad, para poder enfrentar el estrés diario. Para eso es la salud mental. Sin salud mental no podemos alcanzar ninguna de nuestras metas. Entonces, por eso que es tan importante y tiene mucho peso la salud mental de las personas. Se preguntan siempre, ¿el aborto terapéutico es un procedimiento seguro? Si hay riesgo para la muerte, riesgo para la salud o riesgo para la salud mental. Miren, el aborto legal es el evento reproductivo más seguro que un aborto espontáneo con un parto de producto vivo, miren, con un ectópico, miren, la posibilidad de morir es de 31%, o sea, 31 veces más que el aborto legal, y bueno, en el caso de muerte fetal, 96 veces más posible de que haya riesgo de muerte de la mujer que un aborto legal. Y eso también cambia de acuerdo a la edad gestacional. Vamos a seguir andando. Entonces, por eso lo que quiero decir al final, que los médicos de diferentes especialidades deben orientar a sus pacientes para prevenir un embarazo cuando tienen una patología que se pueda agravar con el embarazo o si esta patología puede agravar el curso del embarazo. Entonces, para eso nosotros tenemos diferentes especialidades y siempre tenemos que recordar la posibilidad de que ella, que la patología que tenga y ella pueda salir embarazada. Tengo que hacer una valoración para decir, ¿sabe qué? No recomendamos que usted tenga un embarazo, que puede prevenir un embarazo. Entonces miren la responsabilidad que nosotros tenemos. Sin embargo, lamentablemente todavía hay muchas barreras y por eso tienen que haber protocolos.
¿no? Entonces, por eso creemos que todos tienen que conocer estos protocolos y todos los médicos y las médicas deben. En conclusión, ninguna mujer debería ser obligada a poner su vida y su salud en riesgo para llevar adelante un embarazo. Esa es una decisión propia de cada mujer. Cada vez es mayor el número de mujeres que requieren la atención aborto terapéutico en el Perú. Ustedes saben que el año pasado los centros de emergencia mujer informaron que habían habido más de 30.000 casos de violación en todo el Perú. 30.000 casos, de los cuales 20.000 fueron en menores de 18 años. Es una cantidad muy grande. Y por eso se están produciendo partos en menores de 14 años, más o menos 1.000 a 1.500 partos de menores de 14 años. Díganme ustedes, ¿eso es justo? Entonces, ahí hablamos del principio de justicia. Y esa niña que sale embarazada producto de una violación, ¿qué daño tendrá en su salud mental? Eso es algo que tenemos que reflexionar mucho, ¿no? Y por eso decimos que cada mayor número de mujeres. Hay todavía mucha estigmatización. Hace 30 años se hablaba del aborto y todo el mundo se corría. Ahora siquiera podemos hablarlo. Sin embargo, a nosotros nos han dicho en el Instituto Nacional Materno Perinatal que somos unos asesinos, unos genocidas. Así se nos considera a nosotros, simplemente porque respetamos el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres por hacer una interrupción de un embarazo. Finalmente, para concluir, el aborto terapéutico está éticamente justificable por razones médicas o terapéuticas, por embarazo producto de una violación sexual, específicamente cuando hay daño en la salud mental por un embarazo producto de violación. Porque si yo voy a aplicar solamente por violación sexual, eso es el artículo 120, entonces yo no lo puedo aplicar. Pero sí puedo aplicar cuando hay daño en la salud mental por un embarazo producto de violación. Igual que hay daño en la salud mental por un embarazo con fetos con malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Entonces, eso es lo que yo les quería presentar, espero que haya sido de su agrado. En todo caso, si tienen alguna pregunta o comentario, yo encantado de absorber sus preguntas. Muchas gracias.